Quiero darle la bienvenida a los que están por primera vez, a los que han estado asistiendo, y le doy la bienvenida también a los que nos ven por nuestro canal de la iglesia, a los que comparten la palabra y disfrutan el aprender, al igual que nosotros aquí físicamente. Hay gente que detrás de la pantalla también está recibiendo la palabra. Quiero ser breve hoy y vamos a ubicarnos en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Es posible que usted ya haya leído esto, pero es mi deseo hoy que podamos ver otras cosas que están acá. Sígame en la pantalla, si tiene su Biblia, ábrala, le doy chance de que pueda ubicarse allí. Los que no trajeron la Biblia la pueden leer en la pantalla. Primera carta a Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1, dice: hermanos, bien saben que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso. Este es el apóstol Pablo hablando a la iglesia que está en una ciudad llamada Tesalónica. El verso 2, y saben también que a pesar de las aflicciones, diga conmigo, a pesar de las aflicciones. ¿Cuántos tienen hoy aflicciones? ¿Cuántos tenemos problemas? A lo mejor hemos llegado con muchos problemas. Otros a lo mejor ya salieron o no tienen el conflicto que el que está al lado. Pero fíjense, y déjenme detenerme aquí. Fíjense que el apóstol Pablo está diciendo a pesar de las aflicciones. Qué bueno es poder entender que este evangelio a nosotros no nos esconde esta posibilidad que en algún momento de la vida tenemos que pasar. El evangelio de Cristo a nosotros no nos anula el que tengamos en algún momento de nuestra vida alguna dificultad, algún padecimiento. Y fíjense que el apóstol Pablo, después lo vamos a ver, pero él viene de la iglesia que está en Filipos, él viene de la iglesia de los filipenses, y él sostiene también aflicción, una dura batalla, una oposición también dentro del pueblo judío. Y Pablo me llama la atención, y aquí quiero centrar el mensaje. Quiero hablar acerca de una iglesia gloriosa que a pesar de las aflicciones que tiene no se va a detener, que a pesar de lo que tiene que vivir día a día, encuentra la fuerza necesaria para avanzar, para no rendirse. Y Pablo dice, a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, cobramos confianza. Puede decir conmigo, cobramos confianza. Fíjense, primero habla de lo que está viviendo, pero después dice, a pesar de eso, usted puede decirle a que está al lado, a pesar de tu problema, cobra confianza. A pesar de esto, cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarles el evangelio en medio de una gran lucha. Hay un propósito definido y Pablo no se va a detener por lo que está viviendo, por lo que está padeciendo. Ya lo vamos a ver. A pesar de esto, dice Pablo, nos atrevimos a comunicarles la verdad, a comunicarles y a llevarles las buenas noticias, que es el evangelio. Ahora, en el verso 13 y el 14, de ahí mismo, de 1 Tesalonicenses capítulo 2, hay un resultado de la determinación del apóstol y el equipo para no detenerse. Esta determinación, a pesar, repito, de las aflicciones, y quiero que en lugar de Pablo se vea usted, a pesar de las aflicciones y lo que está viviendo, no se detuvieron para llevar a cabo el propósito o la misión que tenía. El verso 13 es el resultado de esta determinación. Dice, así que no dejamos de dar gracias a Dios. ¿Cuántos han podido dar gracias a Dios cuando están sufriendo?
los amenes se van reduciendo, yo lo entiendo. Sé que no es fácil decir, Señor, gracias por este problema que estoy atravesando, que ha venido a quitarme algo. Yo sé que es difícil, pero quiero que por favor se lleve esta enseñanza. Así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír de ustedes la palabra de Dios que predicamos, la aceptaron, no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. El verso 14. Ustedes, hermanos, siguieron el ejemplo de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, ya que sufrieron a manos de sus compatriotas. De entre los mismos judíos se levantó la oposición contra la iglesia. Sufrieron lo mismo que sufrieron aquellas iglesias a manos de los judíos. Ahora bien, quiero comenzar por el final de estos dos versículos, porque quiero establecer una base sobre lo cual quiero pararme para dejar la enseñanza. El verso 13 y el verso 14 nos describe lo que es el Evangelio, lo que produce el Evangelio y lo que hizo el Evangelio en los hermanos de la iglesia de Tesalónica. Estos versículos que hemos leído es maravilloso porque si nos ubicamos en el contexto, ellos están también sufriendo, igual que nosotros. No es diferente la época de ellos a la nuestra, porque hay sufrimiento, claro, son situaciones totalmente diferentes, pero también nos lleva a las mismas cosas, a las aflicciones, a los padecimientos, al atravesar circunstancias difíciles que sé que cada uno de nosotros atravesamos. Ahora, lo maravilloso de esto es que las buenas noticias que Pablo llevó no era predicarles que lo que él iba a poner en sus corazones era algo que los iba a librar o los iba a sacar de esa condición en que estaban. Este evangelio, al ser predicado de la manera incorrecta, entonces te hace creer que Dios está comprometido solamente a darte lo que a ti te gusta o en lo que a nosotros nos gusta. El evangelio que Pablo predicó en Filipos, ahora en Tesalónica, es la causa por la cual se está dispuesto a perder todo. ¿Qué es el evangelio? Es una causa por la cual se está dispuesto a sufrir aflicciones. Pablo dice insultos, rechazo, oposición de los mismos compatriotas, de los mismos judíos. El evangelio ha venido para traernos verdad. El evangelio de Cristo ha venido para mostrarnos lo que somos ahora en Él. No podemos sacar el evangelio de contexto y solamente llevarlo a lo que a mí me parece o a lo que a mí me gustaría que me pasara. Es que el evangelio, por esta causa, Pablo soportó, no se desanimó, sino que avanzó, porque el evangelio te establece en una posición que antes tú no tenías. El evangelio te establece en lo que eres tú, como somos conocidos, como siempre lo hablamos. El evangelio nos da el verdadero sentido de la vida, que es mucho más que estar en esta tierra y en este cuerpo de carne. El evangelio es una causa por la cual se debe estar dispuesto a dejar, a entregar o a perder algo. Jesús en una ocasión en Marcos 10:29 dijo: todo el que por mi causa y la causa del evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo y en la edad venidera recibirá la vida eterna. El asunto está en que para ser parte de esta iglesia que Dios ve como gloriosa, se tiene que estar dispuesto a dejar algo. Se tiene que estar dispuesto a resistir en algo. Esta palabra y esto que estamos viendo nos da la evidencia
de lo que usted y yo somos. Y quiero llevarlo, por favor, otra vez a que volvamos a ver lo que es la iglesia de Cristo. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Esta iglesia que además es gloriosa, es una iglesia que a pesar de las persecuciones y las presiones de la vida, esta iglesia en Tesalónica no permitió que las circunstancias los sacara de la identidad que tenían en Cristo. ¿Cuántos de nosotros o cuántos? Hay mucha gente que ha perdido el norte y se han enfocado en otras cosas y han sido sacados de lo que el Señor ya estableció por causa de las aflicciones, por causa de estar viviendo algunas situaciones difíciles. Pero quiero recordarles a los que nos ven, a los que estamos acá en el auditorio, si tú eres parte de esa iglesia gloriosa, tú no puedes permitir que lo que hoy te sucede o lo que vendrá te pueda sacar de la verdadera identidad que tenemos en Cristo. Esta iglesia gloriosa es una iglesia que entiende cuál es su origen. También es una iglesia que entiende que tiene destino y hacia dónde va. Amado, quiero pedirle hoy, por favor, que tu origen no es de aquí, no es terrenal. Y eso yo sé que lo sabemos, pero tengo que reiterarlo otra vez. ¿Por qué? Porque es verdad que hay muchas situaciones que estamos viviendo que nos quieren hacer ver, que nos quieren llevar como los demás, que habla Mateo en palabras de Jesús, como los paganos, en conducirnos como todo el mundo, en conducirnos como los comunes. Quiero recordarle hoy a los que están acá, que son parte de la iglesia del cuerpo de Cristo. Usted es una iglesia gloriosa y esa iglesia gloriosa entiende que a pesar de los sufrimientos que tienen, a pesar de los problemas, usted tiene un origen diferente a todos los demás. Nuestro origen es celestial. No vale la pena perder nuestra posición, nuestro destino, por asuntos de la tierra. Esta iglesia gloriosa entiende cuál es su destino, entiende cuál es el origen y hacia dónde va. Esta iglesia, como lo dice el apóstol Juan, es la ciudad celestial, es la Jerusalén celestial, y eso somos nosotros. Hermanos, tenemos que ser importantes. Y usted tiene que verse como tal para que el Padre pueda sacrificar a su Hijo, para proporcionar perdón, para darnos tanta gracia y aceptarnos y estar en Él ahora. Es que la iglesia de Cristo fue pagada con un alto precio, no fue con cualquier precio. Y tenemos que ubicarnos ahí y tenemos que darle el valor que le dio Dios cuando vio y diseñó la iglesia. Quiero decirle hoy, a la nueva Jerusalén, a la Jerusalén celestial, a la que procede de Dios, eso somos nosotros. Quiero decirte que la iglesia jamás renunciará al propósito de ser la esposa del Cordero. No podemos renunciar a hacer lo que ya el Señor estableció para nosotros. La iglesia no puede renunciar a ser la habitación, la casa o morada del Espíritu Santo. La iglesia se mantiene en el propósito a pesar de las diferentes aflicciones. La iglesia gloriosa de Cristo se mantiene firme en el propósito. Esta iglesia que somos tú y yo no entiende de medias tintas o estar en dos aguas. Esta iglesia gloriosa, tú y yo sabemos que en este tiempo no podemos estar jugando el evangelio, sino que está dispuesta a todo y a vivir como Dios manda. Esta iglesia gloriosa es la que extenderá y seguirá extendiendo el reino de Dios en todas las naciones de la tierra, sin importar las circunstancias que tiene o que le venga. Pablo le recuerda a la iglesia tesalonicense sobre sus padecimientos en el ministerio que está llevando a cabo. Cuando Pablo llegó a Tesalónica, déjenme darle este dato curioso. Lo que él está sufriendo, es más, cuando llega a Tesalónica todavía tiene las heridas frescas, porque fue flagelado públicamente. Todavía Pablo está diciendo, las aflicciones, es decir, mis heridas. Acabo de llegar de
de Filipos y la despedida fueron unos latigazos, una flagelación pública, pero eso no me detuvo para hacerles ver cuál es su propósito, para hacerles ver la identidad que ustedes tienen ahora en Dios, en Cristo. Pablo está viviendo esto, es una tarea. Hechos 16 registra esto, el sufrimiento que él sufre. Y mientras estaba en la cárcel, sus pies estaban metidos en un cepo. Mientras estaba en prisión, él estaba en la cárcel, flagelado. ¿Cuántos han visto un cepo o cuántos conocen eso? ¿Qué es un cepo? Un cepo es como dos partes de madera en donde tienen una abertura. Ahí meten las manos o los pies y los cierran. No podía moverse, hermanos. Pero sin embargo está diciendo, nosotros, a pesar de las heridas que tengo en mi espalda, que están frescas, y de estar en prisión, injustamente por supuesto, eso nos hizo cobrar ánimo. ¿Cuándo cobramos ánimo? Cuando entendemos que lo visible y temporal pertenece a esta tierra, y cuando entiendo que mi posición es celestial, es eterna, cuando entiendo que nada de lo que me sucede en esta tierra podrá apartarme ni separarme de lo que ya el Señor me entregó, su amor. ¿Qué es lo que nos detiene a veces? Lo que vemos, lo que sentimos, lo que nos golpea. ¿Qué es lo que nos desanima? Precisamente es eso. Cuando no me desanimo, cuando puedo dar gracias a Dios en medio de estar llorando o estar sufriendo, cuando entiendo que mi posición, a pesar de estar acá, no soy de acá. Cuando sé que lo que me está pasando, puede levantar su mano. Es pasajero, es temporal. Por mucho que podamos sufrir, por mucho que Pablo pudo experimentar este dolor, dijo, recobré confianza, porque sé que en esta carne, porque sé que en este cuerpo voy a sufrir. Sí, es verdad. Pero conforme el sufrimiento, el Señor Cristo, viviendo en Pablo, en nosotros, Él producirá la paz que necesitas para que tú no estés desesperado, angustiado. Si vamos a llorar, sí. Necesidades muchas vamos a tener. Pero cuando entiendo que yo soy parte del cuerpo de Cristo, de esa iglesia gloriosa, cuando entiendo que mi posición es mucho más que lo que estoy padeciendo, me mantengo firme, fiel a lo que he sido llamado y vivo de acuerdo a eso. Amén. Pablo sufre varias humillaciones, pero si vemos la actitud de Pablo, parece no haber sido afectado por eso. Y además no titubeó en salir de la cárcel. Yo me voy a predicar a Tesalónica porque esto no me detiene. Y sale a exponerse el mismo peligro. Pero él sabe que a pesar de eso, el propósito no iba a ser detenido. Qué maravilloso es, amado, leer en las Escrituras que hubo gente que pidieron a Dios fuerzas. Qué maravilloso es ver personas como la iglesia de Macedonia, lo que leíamos hace rato, como la iglesia de Filipos, como la iglesia de Tesalónica. Qué maravilloso es ver, leer de gente que atravesó por situación que usted y yo no hemos atravesado y que Dios nos guarde de eso. Qué maravilloso es leer de gente que oró al Señor por fuerzas. Pero no, Señor, sácame de este horno, sácame de esta prueba. No. Oró por fuerza para predicar el Evangelio. Oró por fuerzas para no retroceder. Oró por fuerzas porque a pesar de lo que vive en la carne y que sé que golpea, oraron para no perder lo que ellos sabían que eran. Oraron por fuerzas para hacer la expresión de Cristo donde quiera que fueran. No vemos a una iglesia en Tesalónica orando para ser librado de tal o cual situación o pidiendo solamente para sus mezquinos intereses. Había un afán, sí, claro, había un afán. Ese afán era que los asuntos temporales no me saquen del propósito.
Había un afán, sí, que las pruebas, las aflicciones, las cárceles, la prisión, los latigazos no nos saquen de esta posición que tenemos de ser la esposa del Cordero, de ser la ciudad de Dios, de ser la Jerusalén celestial, que no nos saque de lo eterno. Oraron para no ser movidos de ahí. Esas son las oraciones que tú y yo debemos tener en momentos críticos, en momentos difíciles. No pierdas el tiempo en orar, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué otra vez tengo que pasar? Por favor, no pierdas el tiempo orando de esa manera. Tenemos ejemplo, aun cuando la pobreza era extrema en la iglesia de Macedonia, dice que ellos cedieron todo, rindieron su vida, todo, aún en la miseria, rindieron todo al Señor. Lo eterno y lo espiritual es lo que siempre te mantendrá. La palabra dice que nuestra mirada no puede estar en las cosas de la tierra. ¿Cuáles son las cosas de la tierra? Todo lo que nos pasa. Nos vuelve a recordar la palabra, que su mirada esté enfocada en las cosas de arriba, donde está Cristo, que gobierna las cosas espirituales, gobierna las cosas que se ven, las cosas de la tierra. Y cuando tú estás enfocado en lo verdadero, en lo real, hermanos, no serás movido. Yo quiero resaltarle el valor a esto. Tú eres una iglesia gloriosa. Tú eres la iglesia del Cordero, la iglesia de Cristo, la esposa. Ellos pidieron ánimo, sí. Claro que sí, pero para nunca dejar de anunciar el Evangelio y contribuir con esa causa. Pidieron ánimo, sí, para no ser un estorbo al Evangelio, para ellos no convertirse en un tropiezo, para que la palabra del Señor siguiera corriendo. Quiero decirle hoy que a una iglesia gloriosa, la Jerusalén de Dios, tiene un llamado permanente. Usted me puede preguntar, pastor, ¿cuál es ese llamado? El llamado permanente. Y cuando hablo de permanente, sin fluctuación, sin variación de ningún tipo. Ese llamado permanente habla de vivir apartados, dedicados y ocupados para agradar y manifestar a Cristo siempre. Cuando vivimos apartados, cuando vivimos dedicados y ocupados para agradarlo a Él, cuando estamos en las reuniones, no, todos los días, porque es una vida en nosotros, es una vida que nos gobierna, que nos conduce y nos hace vivir todos los días como Dios quiere, iguales, sin cambio, sin variación. Quiero decirle otra cualidad de esta gente de Tesalónica. Ellos amaban a Dios. Claro, hay evidencias, a pesar de las persecuciones, es ese amor por el Señor, esa conciencia de quiénes eran. Eso no los sacó de allí. Ellos amaban a Dios y siempre quisieron cumplir el propósito de Dios. La iglesia del Señor en la tierra siempre deberá anhelar cumplir ese propósito de Dios. Amados, el apóstol, a pesar de sufrir estos azotes y de estas heridas, se mantuvo inquebrantable en el hacer de Dios. Quiero pedirle algo en esta mañana. Por el resto de los años que te quedan, que serán muchos. ¿Cuántos dicen amén? Por favor, quiero pedirte, mantente inquebrantable. No te des el lujo que las situaciones te dobleguen. Tú no puedes perder algo que vale mucho más que un problema. Por favor, mantente inquebrantable, con una fe sólida. Ay, pastor, pero es que usted si supiera las cosas que me están pasando. A lo mejor son más difíciles que las mías, puede ser. Pero cuando alguien se mantiene en esa fe sólida, a pesar del tiempo, de los cambios que hayan,
esa persona se mantiene como si nada lo mueve, nada lo saca, nada lo aparta. Su confianza está en Cristo. Estoy pasando por aquí, pero yo sé que mi Redentor vive. Estoy atravesando por esto, pero sé que no estoy solo. Parece que estoy solo, pero nunca el Señor ha dejado de obrar ni actuar. Solo que nos hemos enfocado en otras cosas y no lo hemos visto a Él obrar. Y si todavía no pasa nada, y si todavía no ves nada, mantente inquebrantable. Más bien preocúpense por honrar solo a Cristo. Primera de Pedro 3:15. Ubíquete ahí, Raquel. Hay una preocupación, sí, pero no es la preocupación de todos los días. Si lo que tengo me alcanza o cómo voy a ver si hago para llegar el fin de semana. Ay, mi preocupación es que no me corten el internet. Mi preocupación es llegar al fin de semana y tener la despensa, repleta. Mi preocupación es abrir la nevera y ver el lado del freezer lleno. O lo que tiene un freezer aparte es que eso esté lleno. Ahí estamos tranquilos, ahí no hay preocupación. Hay una preocupación, diga conmigo, hay una preocupación. ¿Cuál es la preocupación? Honren en su corazón a Cristo como Señor. ¿Cuál es tu preocupación? Preocúpense por honrar solo a Cristo como Señor y estén siempre listos a responder a todo lo que Él les pida en razón de su esperanza. Aquí no dice que tenemos que preocuparnos por el día a día, por mañana. Ay, Dios mío, yo ofrendé todo lo que tenía. ¿Qué voy a hacer mañana? Preocúpense por honrar a Cristo, por estar siempre listos para responder a lo que Él me pida. ¿Estamos listos para responder a lo que el Señor me señale que debo entregar o sacrificar? Esa es la preocupación que tienes que dominar nuestras vidas. Señor, estoy listo para doblegar esto que me ha vencido por mucho tiempo. Señor, a veces la incredulidad me ha ganado cuando estoy pasando por una situación. Eso es lo que Dios te pide hoy. Rinde tu incredulidad. Aumenta tu vida de fe. Aumenta tu confianza. Señor, hay tropiezos en mi vida que solo conozco. Me hacen caer. Me hacen detener. Esa es la preocupación que debe dominarnos. Señor, ¿qué quieres que entregue? Señor, ¿qué quieres que rinda? Es mejor sufrir por hacer el bien, si es la voluntad de Dios, que sufrir por hacer el mal. Wow. Esta iglesia gloriosa de la que les hablo y que está sentada en esta mañana y que está conectada viendo la palabra, esta iglesia gloriosa, levante su mano, no retrocede nunca. Es una iglesia que avanza, porque su mirada no está en lo que quiero recibir o lo que le quiero sacar a Dios. Porque su mirada no está en lo temporal, en lo visible, en lo que se destruye con el tiempo, sino que esta iglesia gloriosa tiene su mirada y está enfocada solamente en lo eterno. Esta iglesia somos nosotros. Pastor, pero si usted supiera el problema que estoy atravesando en mi familia o en mi matrimonio, tal vez no te has detenido a pensar si ese problema ha sido porque no hemos permitido que el Señor pueda gobernar ciertos asuntos en la vida de pareja. Pudiera ser eso. Amados, no permitamos ser desviados por otras cosas. Mantenernos firmes, mantenernos en la confianza en el Señor. Es posible. Cuando pase lo que pase, estamos firmes
en obediencia a Dios, a su palabra y a su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Quiero pedirte otro favor. No te permitas ser aislado del propósito por tus intereses personales. Otra vez, que los intereses personales no nos separen del propósito. Porque así hay gente también dentro de la iglesia. Gente que no ha entendido. Gente que llegó al Señor por una conveniencia, para que restaure mi casa, para que me devuelva esto o aquello, o para ser prosperado. No. Nuestros intereses personales no nos pueden aislar del propósito de Dios. Puede recibirme esto, porque la iglesia gloriosa siempre tendrá como placer rendir lo que el Señor le pida. Responder a su Señor para obedecerle en todo. La iglesia gloriosa que está acá, y quien esté dispuesto a dejar algo, quien esté dispuesto a rendirlo todo al Señor, sabe que no perderá. Sabe que aún si sus planes o intereses personales tiene que rendirlo a su voluntad, sabe que no va a perder, sino que ganará mucho más. Y eso los hará hermosos ante los ojos del Señor. Puede decirle a la persona que está al lado, dejar algo, dígale, dejar algo por abrazar la causa de Cristo, por obedecer, te liberará el corazón de trampas, de engaños, para afirmarte en la intención del corazón de Dios. Un poco largo, pero necesario. La intención de Dios es afirmarnos en Él, en su corazón, en su propósito. La intención de Dios es afirmarte en un único interés, su interés. Sabe que cuando alguien tiene intereses personales, cerró sus oídos a Dios para escuchar lo que Él quiere, lo que Él demanda o lo que Él pide, lo que Él quiere que entreguemos. Yo sé que todos día a día tenemos que levantarnos, a hacer nuestros asuntos, a trabajar, a hacer tantas cosas para el sustento de nuestra casa. Eso está bien. Pero ¿quién te da la fuerza para hacerlo? ¿Quién te dio la vida? ¿Quién te dio las ideas? Dios, Dios. Si todavía hasta el día de hoy persisten las necesidades entre nosotros, que sé que las hay, quiero decirle a alguien hoy, recuerda que Dios es soberano y que Dios controla todas las cosas, que no se olvidó de nosotros, que sabe lo que necesitamos, que sabe lo que estamos viviendo. Te doy como consejo, en lugar de estar preocupado calculando si lo que tengo me alcanza, ocúpate de lo más importante, su reino. Ocúpate de lo más importante, de tu comunión con Él. Ocúpate de lo más importante, de hacer crecer esta relación con Él, de comer su palabra, de orar al Señor para conocer más su voluntad, su propósito. Mateo 6 dice, esta es una versión que de verdad me gusta muchísimo. Pero vosotros dad prioridad en vuestras vidas al reino de Dios y su justicia. Ahora sí, quiero que con toda fe y toda confianza me levante su mano y me reciba esta palabra. Y todo lo demás que necesites
se os dará como propina. Lo que necesitamos, una propina. ¿Por qué? Porque lo más importante no es lo que necesitamos. Lo más importante es ocuparnos de ser fiel a Dios, de servirle a Él, a su reino, de mantenernos firmes, estables, creciendo, avanzando en el propósito, en esta vida, alimentando esta vida que hoy está dentro de nosotros. Y lo demás, esas tonterías, esas menudencias, esas pequeñeces. Fíjense que esta versión dice esas propinas, todas esas cositas pequeñitas, para nosotros enormes, Dios las añadirá. ¿Cuántos lo creen? Amén. Otra versión dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No es que el reino está perdido. Es que hay una comunión más íntima, más cercana. Y todo lo demás, lo que necesiten, os será añadido. ¿Se puede poner de pie, por favor? Y quiero cerrar con esto. Le dije que iba a ser breve hoy. Creo que el Señor, como propósito, está haciendo que muchos de nosotros volvamos a ser encendidos en esa valentía de resistir, de superar las situaciones, las decepciones. El Señor está en su pueblo volviendo a encender esa permanencia, ese sentido de permanencia en su propósito, en su reino, a pesar de los problemas. El Señor está volviendo, está llevando a su iglesia a la valentía de seguir predicando. Está llevando a su iglesia más claramente a mantenerse fiel más allá de la oposición diaria que tenga. Ubícate en 2 Corintios 4:7. Cierro con esta lectura. ¿Cuántos saben aquí que ya son la iglesia gloriosa? Amén. Ya sabe cómo va a vivir entonces. Véase como eso, una iglesia gloriosa, una iglesia importante, una iglesia que las tonterías de la tierra no la detiene. Léalo conmigo, por favor. Diga, pero tenemos este tesoro en vasija de barro. Ya lo hemos leído, ¿verdad? ¿Cuál es el tesoro que está en la vasija de barro? ¿Quién me dice cuál es el tesoro? ¿Cuál es ese tesoro? Claro, Cristo. ¿Qué tenemos nosotros? Tenemos a Cristo. Somos su iglesia. Tenemos a Cristo. Ese es el tesoro. ¿Quién es la vasija de barro? Nosotros. Algunas vasijas están desgastadas por los años. Otras han sido renovadas cuando llegaron a Cristo. Todas estas vasijas que están aquí fueron renovadas, cambiadas, vasijas hermosas. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. El verso 8. Y esto se parece a nosotros. Nos vemos atribulados en todo. Diga conmigo, pero no abatidos. Perplejos, diga, pero no desesperados. Perseguidos, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro tiempo. Esta es la iglesia de Cristo. Es una iglesia que, a pesar de estar atribulada, es una iglesia que, a pesar de que tiene problemas y tiene conflictos todos los días, sabe que el final
el estar abatido es un estado final en donde su Dios, en donde su Señor no la dejará llegar. No dice que no pasará, no, más bien dice, pero no. Eso habla de una condición de que está bien, pasaremos por cosas, pero nunca llegará a la iglesia gloriosa de Cristo a estar derribada. Nunca esta iglesia llegará al final de estar abatida, de estar destruida. Jamás. Porque esa iglesia, que es su cuerpo, está revestida de algo mucho mayor, el tesoro, Cristo Jesús. Esa iglesia somos nosotros. Quiero que se vea así. La iglesia de Cristo es esta. La iglesia de Cristo sabe que el estar acá en el día de la reunión siempre será necesario. Que el estar aquí y el tener comunión con los demás, con las demás partes del cuerpo, sabe que le hará bien. Que la iglesia de Cristo sabe que no se congrega por religión, por costumbre o porque no tienen más nada que hacer los domingos o los miércoles o cualquier día de reunión. Es que está presente, es que se reúne porque sabe que su Dios, que su Señor, que su Rey está colocando un cimiento, está poniendo un ladrillo más en la edificación o en la construcción que Él está llevando a cabo en cada uno de nosotros. También sé que no vamos a poder venir en los días de reuniones, que tendremos problemas, que a lo mejor tendremos que hacer otra cosa o que estamos enfermos. Pero más allá de eso, mucho más allá de eso, entendemos que nunca podremos estar separados del cuerpo. Porque la iglesia de Cristo sabe que todos los días esté aquí o no, siempre será edificada. Que la iglesia de Cristo, la iglesia gloriosa de Cristo, sabe que su posición la llevará siempre a tener más comunión con su Rey, con su Señor. Puede levantar su mano y darle gracias a Dios en esta mañana. Dele gracias a Dios con sus propias palabras. Yo espero que el Espíritu Santo hoy haya abierto nuestros sentidos espirituales y nos haya hecho ver lo que somos en Cristo. El Espíritu Santo nos haya hecho ver nuestra verdadera realidad, nuestra verdadera posición. Tu realidad no es lo que estás viviendo hoy. Tu realidad no es lo que has atravesado en esta semana o antes de llegar a la reunión. Esa no es tu realidad. Tu realidad dice que estás en Cristo, tienes posición, tienes un lugar, tienes un Señor, tienes un Rey. Tu realidad dice que tú eres una nación escogida, que eres un linaje real que pertenece a lo celestial. Tu realidad dice que tienes posición, que eres sacerdocio santo. Tu realidad no la definen las dificultades que hoy estás viviendo. Tu accionar, por lo tanto, no puede ser dirigido. Tus pasos no pueden ser conducidos por la situación que tienes hoy. Tu realidad es dirigida por lo que dice Dios, por lo que estableció para ti. No pierdas eso, por favor, no pierdas eso tan glorioso y maravilloso que el Señor trajo para recordarnos. Posición tenemos ya, un reino al cual pertenecemos y un Rey que nos gobierna y que está por encima de los asuntos temporales visibles de esta tierra. Señor, te doy gracias en esta mañana. Padre, gracias. Señor, gracias. Dios, no tenemos palabras, Señor, de agradecerte. Que por amor, que solo por gracia, que solo por bondad has hecho por cada uno. Gracias por tomarnos en cuenta. Gracias por elegirnos. Gracias por apartarnos. Gracias
Porque cuando llegamos con problemas, con dificultades, Señor, no nos has dejado iguales. Has producido transformación alrededor de estos años. Esa es la iglesia que tú compraste, que se mantiene firme hasta el final, que no negocia, que no vende su posición, que no se contamina, que no adultera la palabra. Gracias, porque eres tú el que provocas todo esto en nosotros. Gracias porque has prolongado, Señor, salvación, amor, perdón para todos. Gracias porque nos has hecho tu pueblo, porque nos has hecho tu iglesia gloriosa. Que cuando salgamos de acá, Señor, nos vayamos conmovidos en nuestro espíritu al entender, Padre, que no vale la pena ceder ni retroceder ni un milímetro por causa de lo que ya somos, por causa de lo que nos has constituido, Señor. Oro para que nadie retroceda. Oro para que ninguno ceda. Oro para que nadie pueda entregar esto tan grande y maravilloso. Oro porque la elección que has hecho sobre nosotros, Padre, se mantenga hasta el final de nuestros días. Tal cual la iglesia en Tesalónica, en Filipos, tal cual el apóstol Pablo y muchos hombres más, que aunque no pudieron ver, que aunque atravesaron situaciones, se mantuvieron firmes hasta el final porque entendieron que mayor era el premio, la recompensa que iban a recibir, y por esa causa se mantuvieron. Oro para que esa misma convicción nos gobierne, Señor, todos los días de nuestras vidas. Oh, Señor, gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Amén. ¿Le puede regalar un abrazo al que está al lado, por favor?